a la doctora Rosana Bodacia, aquí presente, que actualmente labora como investigadora catedrática CONACYT en el Instituto Politécnico Nacional. La doctora ha realizado sus estudios de maestría y doctorado en Italia, trabajando en varios de los volcanes, de ahí incluyendo el Campi Flegrei, una erupción del Vesubio. Tuvo una experiencia también en trabajar por el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología, INGV, en Nápoles, para después trasladarse a México, donde estuvo unos 4 años en el Centro de Geociencias, trabajando en particular con la doctora Lucía Capra, y antes de incorporarse al IPN. Rosana, su especialidad es la modelación numérica de erupciones volcánicas, pero también está desarrollando otros proyectos para modelar todo un tipo de flujos y de productos relacionados con corrientes de resaca, también flujos de... nos va a presentar eso ahora, perdón. Gracias, Rosana, adelante. A platicar de varias cosas, de varios fenómenos. Pues si yo soy, mi expertise es la vulcanología. Yo soy doctora en ciencias de la Tierra y me he especializado en vulcanología, pero después ya estudié otras cosas relacionadas con la hidráulica computacional y con la modelación física y matemática de fenómenos naturales que se relacionan sobre todo con fluidos, entonces con hidráulica, con hidrodinámica. Desde que estoy en el Politécnico como catedrático CONACYT, mi proyecto de investigación se enfoca principalmente en la aplicación del supercómputo para la evaluación de daños provocados por interacción sólido-fluido, y es por esta razón que tuve que pasar, digamos, de la vulcanología, que no olvido, también a la modelación de fenómenos como inundaciones fluviales o corrientes de resaca, corrientes de retorno. Entonces, ahorita les voy a platicar de cómo se modelan numéricamente todos estos fenómenos y qué es lo que he hecho hasta ahora y cuáles han sido los trabajos publicados hasta ahora desde que trabajo aquí en México. Entonces, vamos a empezar primero con la ceniza volcánica. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción sobre cómo funcionan, cómo trabajan las erupciones explosivas. Bueno, obviamente todos ustedes ya saben que el vulcanismo explosivo se caracteriza por la fragmentación del magma, entonces por la formación y la generación de material que nosotros decimos piroclástico. El material piroclástico se compone, digamos, de varios tipos de materiales según su naturaleza, densidad y forma y dimensiones. Entonces podemos tener la formación de bloques, de tefra, de ceniza volcánica. Y con una erupción explosiva lo que sucede es que se forman columnas eruptivas, que son mezclas de gases líticos y piroclastos. Ahora, una vez que la columna eruptiva se forma ya la tenemos, que se encuentra en la atmósfera, esta nube eruptiva, este material piroclástico se dispersa gracias a diferentes fenómenos, ¿no?, involucrados, como por ejemplo la advección por el viento, la difusión turbulenta, la sedimentación de las partículas, que es otro fenómeno que determina la dispersión y el depósito de las mismas partículas piroclásticas. Las partículas se depositan por gravedad y con su propia velocidad terminal, y otros fenómenos relacionados como, por ejemplo, que se deben, por ejemplo, a la agregación, a la formación de hidrometeoros, etcétera. Ahora, los piroclastos, como ya les dije, pueden variar en su tamaño. O sea, nosotros podemos tener la pili, ceniza gruesa y ceniza fina. Y entonces, según el tamaño, o sea, con base en el diferente tamaño, tenemos también diferentes fenómenos de dispersión y de depósito. Obviamente, o sea, la cosa más lógica es que el material más grueso y el material con mayor densidad es el que cae primero, o sea, que se deposita primero, y luego la ceniza fina es la que se dispersa en la atmósfera. Y
realmente yo siempre, desde que trabajo con modelos numéricos aplicados a la vulcanología, me he enfocado a la dispersión de ceniza fina, sobre todo por el impacto que la ceniza fina tiene sobre el tráfico aéreo, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son, o sea, como les decía, puede tener impacto sobre el tráfico aéreo, pero la dispersión y depósito de ceniza puede tener diferentes tipos de impacto. Por ejemplo, cuando la ceniza deposita puede causar daños a infraestructuras, a cultivos, a asentamientos humanos y también obviamente los sistemas de comunicación. Eso también cuando hay depósito, dispersión de poca cantidad de ceniza. Entonces, estas son imágenes de lo que ha pasado, por ejemplo, en Buenos Aires en 2011 y la segunda imagen es una ashfall en Cordón Caule. Y eso es lo que sucede usualmente aquí en México, o sea, acá siempre son un poquito más, digamos, artísticos en su forma de manifestar las cosas, ¿no? Entonces, pero la cosa, como les decía, donde yo siempre me he enfocado más es en el impacto que la ceniza puede tener sobre el tráfico aéreo. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver qué es lo que sucede. O sea, cuando la ceniza se dispersa en el aire, la ceniza puede afectar el tráfico aéreo de diversas formas. Puede, por ejemplo, afectar las turbinas o el fuselaje de los aviones, pero no solo, o sea, la acumulación también de pocos milímetros de ceniza en un aeropuerto puede causar el cierre parcial y temporal del mismo aeropuerto, aunque sean pocos milímetros de ceniza. ¿Esto por qué? Porque también pocos milímetros de ceniza pueden causar que las pistas de los aeropuertos se vuelvan muy resbaladizas. Y claro, el problema de la ceniza que es ingerida por las turbinas o por el fuselaje de los aviones también es un problema bastante serio que no es muy fácil de detectar en el momento en el que los aviones encuentran una nube de ceniza si previamente no se les dice que efectivamente el avión está a punto de encontrar un plume. Y por ejemplo, lo que pasó, todos sabemos lo que pasó en el 2010 con la crisis del volcán de Islandia, del Eyjafjallajökull. Esta crisis, bueno, causó el cierre de varios aeropuertos y paró el tráfico aéreo de toda Europa durante varios días, causando obviamente muchos daños económicos y sorprendentemente esta fue una erupción de tamaño no muy grande. O sea, básicamente esta erupción, este volcán estaba haciendo erupción con una columna eruptiva no muy alta, o sea, de 5 kilómetros más o menos, pero el fenómeno, lo que pasó, que causó el cierre de los aeropuertos fue que como caso extraordinario, los vientos en este momento, en el momento de la erupción, soplaban con una intensidad bastante notable hacia el sur de Europa. Entonces esto hizo que, y sobre todo, la alimentación de la columna eruptiva fue bastante intensa y duró varias horas, entonces esto hizo que cayera y que se dispersara mucha ceniza hacia el sur de Europa, causando efectivamente el cierre de los aeropuertos. Ahora, aquí lo que pasó también fue que se tuvieron que tomar decisiones bastante fuertes, porque efectivamente no se conocía todavía cuál podía ser efectivamente el impacto de esta ceniza sobre el tráfico aéreo de Europa, pero lo que pasa es que a nivel internacional no existen medidas de precaución para poder definir cuál es efectivamente la concentración de ceniza que puede determinar o no el cierre de los aeropuertos. Entonces, digamos que separen los aviones. Entonces, en este caso se decidió adoptar la Zero Tolerance. Entonces, básicamente lo que se hizo fue considerar que también poquísima concentración de ceniza iba a poder afectar el tráfico aéreo. Y esta fue, obviamente, una decisión muy fuerte porque causó una pérdida económica bastante consistente, bastante notable. Entonces, digamos, a raíz de esto, pero ya en las últimas 2 décadas, los modelos numéricos de dispersión de ceniza ya habían tomado mucha importancia,
pero sobre todo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico. Pero justamente a raíz de la crisis volcánica del 2010, estos modelos se empezaron a utilizar también de forma operacional. O sea, se empezaron a utilizar para poder hacer advertencias públicas, para poder decir, para hacer pronósticos de dispersión de ceniza y para poder generar mapas de peligro, ¿no? Para poder evitar daños económicos como los que se tuvieron en 2010. Entonces, ahorita les voy a explicar brevemente cómo funcionan estos modelos de dispersión de ceniza. Hay varios modelos numéricos que se pueden utilizar para poder detectar la dispersión, el depósito, la concentración de ceniza. Digamos que en general los modelos numéricos, los modelos matemáticos se dividen en dos categorías principales y son los modelos eulerianos y los modelos lagrangianos. Ahora, los modelos lagrangianos son modelos que básicamente se utilizan para detectar el movimiento de las partículas y son los modelos que utilizan, por ejemplo, los Volcanic Asset Advisory Centers. Son los modelos que utilizan varios centros de prevención de desastres, porque son modelos que simplemente con detectar el movimiento de las partículas nos pueden dar informaciones acerca de la trayectoria de la misma. Y esto ya es una información bastante importante en el caso de que queramos evitar encuentros de aeronaves con nubes eruptivas. Luego los modelos eulerianos son modelos un poquito más complejos porque son modelos que calculan también la concentración de ceniza, ¿no? O sea, no solo calculan la trayectoria, sino que también la concentración o el depósito de la misma ceniza. Y luego hay modelos que acoplan modelos eulerianos y modelos lagrangianos, que son los más complejos. Los modelos que yo he utilizado personalmente desde que trabajo con la dispersión de ceniza son modelos eulerianos. Entonces, estos son modelos de advección, difusión y sedimentación. Son modelos que se basan en ecuaciones de conservación de la masa. Una ecuación que luego veremos muy sencilla, que claro incluye el fenómeno, el fenómeno de advección, de difusión turbulenta y de sedimentación de la partícula. Y son modelos que ahora ya se utilizan para fines de protección civil, o sea, para dar advertencias públicas, para la planificación territorial y exactamente para poder hacer, esos son los modelos que más se utilizan para hacer mapas de peligro. Y de hecho creo, o sea, sí, el CENAPRED, por ejemplo, utiliza modelos de advección, difusión y sedimentación. Ahora, por ejemplo, uno de estos modelos, uno de los más completos que se ha utilizado hasta ahora, con el cual yo he publicado bastante, es el FOL3D. El FOL3D es un modelo multipropósito. Este modelo es multipropósito, ¿por qué? Porque calcula el depósito de ceniza en el suelo. Y entonces puede hacer predicciones de caída de ceniza, puede también ser utilizado para la elaboración de mapas de riesgo relacionados con la caída de ceniza. Pero también, y es una cosa muy importante, puede calcular la dispersión, la concentración de ceniza en el aire, la concentración de ceniza en la atmósfera. Una cosa que hay que considerar muy importante es que este es un modelo completamente numérico. Ahora, se han utilizado, como les decía, en las últimas 2 décadas, varios modelos para poder hacer exactamente lo que les estoy enseñando aquí, pero obviamente la mayoría de estos modelos son modelos semianalíticos. Los modelos semianalíticos son modelos que resuelven las ecuaciones de las que les hablaba, parte en modo analítico y parte en modo numérico. Y claro, se utilizan modelos semianalíticos por su facilidad en el sentido de que el tiempo de cómputo es más corto. Estos modelos pero no son capaces de poder calcular la concentración de ceniza en la atmósfera. Un modelo completamente numérico como lo es el FOL3D sí puede hacerlo. Entonces, en este caso puede seguir la nube de ceniza, entonces su trayectoria, su dispersión, y puede ser utilizado también para la elaboración de mapas de riesgo, por ejemplo, en el caso de la aviación, como les comentaba hace rato. No solo, el FOL3D es un modelo muy bueno también porque es un modelo multiescala. Este modelo puede trabajar, de hecho, desde una escala sinóptica, o sea, entonces con una
un alcance muy grande, hasta una escala muy local para mediciones y cosas un poquito más puntuales. Esta es la ecuación de la que les hablaba. Entonces, básicamente, esta es una ecuación de conservación de la masa y es una ecuación de advección, difusión y sedimentación. Lo que hace este modelo es simplemente calcular la variación de la concentración de la masa, considerando varios elementos importantes que intervienen en esta dispersión de ceniza, que son, por ejemplo, la advección debida al viento, entonces el arrastre debido al viento, la difusión turbulenta, que refleja la turbulencia atmosférica y se calcula calculando los set de diffusivity tensors. Y esto es muy importante en este modelo porque en un modelo totalmente numérico se puede considerar la estratificación de la atmósfera. Entonces aquí ya no se hacen simplificaciones como hacen los modelos semianalíticos, que básicamente consideran la difusión turbulenta con unos parámetros numéricos que solo sirven para cuadrar dentro de la ecuación. Aquí sí se consideran la Buoyant Plume Theory y entonces se pueden calcular los eddy diffusivity tensors en todas sus características y en 3 dimensiones. Luego el término de sedimentación. El término de sedimentación, muy importante también, que es debido a la caída de las partículas por gravedad, ¿no? Por su propio peso. Y finalmente el término fuente, que es este S, que describe básicamente cómo se dispersa, cómo se distribuye más bien la masa, las partículas de ceniza, dentro a lo largo de la columna eruptiva. Entonces este término fuente es el término que nos describe básicamente la forma de la columna eruptiva, o sea, la típica forma de hongo que nosotros conocemos. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de un modelo de este tipo? O sea, obviamente un modelo de este tipo, como pueden ver, requiere de muchos parámetros, de muchos factores para poder calcular la concentración de las partículas. Por ejemplo, el viento aquí se considera en sus 3 dimensiones, es un tensor y en las varias capas de la atmósfera, entonces esto ya son muchos parámetros. Después la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación de las partículas, no estamos hablando de una sola partícula, sino de una distribución de partículas. Entonces aquí tenemos varios parámetros según, o sea, dependiendo de cuántas partículas estamos metiendo al modelo. Entonces pueden imaginar cuántos parámetros necesita elaborar un modelo de este tipo y de cuánto tiempo de cálculo necesita. O sea, por esta razón que es un modelo completamente numérico y que usualmente, bueno, es mejor que corra en paralelo, o sea, utilizando varios procesadores. Y usualmente el número de procesadores depende del número de partículas que estamos considerando en nuestro modelo. Ahora, les voy a enseñar algunas aplicaciones brevemente del FOL 3D a los volcanes mexicanos, trabajos que he realizado aquí en México. Esta es una reconstrucción de los depósitos de caída de las fases plinianas de la erupción del 1982 del volcán El Chichón en Chiapas. Ahora, esta erupción fue una erupción que realmente causó mucho impacto social y económico. Fue una erupción que causó más de 2.000 fallecimientos, pero no solo la ceniza eruptada por este volcán fue mucha y dio la vuelta al mundo durante casi 8 días. Entonces pueden imaginar cuál fue la cantidad de material eruptado por esta erupción. Y esta erupción se caracterizó por tener 3 fases plinianas principales con columnas eruptivas bastante altas, o sea, fases plinianas, vaya, o sea, con columnas eruptivas de más de 20 kilómetros. Entonces, el depósito que resultó de estas fases eruptivas tuvo un alcance muy grande. O sea, aquí son depósitos muy distales, o sea, pueden ver que el depósito, por ejemplo, de la primera fase de la erupción alcanzó Ciudad del Carmen, por ejemplo. Ahora, un modelo, si hubiéramos utilizado un modelo semianalítico para poder reconstruir este depósito, no hubiéramos podido alcanzar estas distancias en los depósitos distales. ¿Por qué? Por las limitaciones que tiene un modelo semianalítico. Un modelo semianalítico se puede aplicar, digamos, puede calcular, para empezar, descuida toda la parte de material más grueso que deposita cerca del centro eruptivo,
eruptivo, y también no puede considerar la ceniza muy fina que se deposita a más de 100 kilómetros del centro eruptivo. Un modelo completamente numérico hace ya menos asunciones y entonces se puede utilizar también para la reconstrucción de depósitos tan grandes. Siempre considerando la erupción del 1982, también se reconstruyó la pluma eruptiva en la atmósfera. Ahora estamos hablando de los años 80 y de los datos que se tenían en ese entonces y que se publicaron de la dispersión de ceniza se obtuvieron con satélites, por ejemplo, en este caso con el satélite meteorológico GOES, pero obviamente con todas las limitaciones que podían tener los satélites en este entonces. De hecho, había muchos huecos en las mediciones, pero nosotros reconstruimos la dispersión en la atmósfera y efectivamente en estas dos imágenes se pueden ver dos snapshots de la fase A1 que corresponden básicamente al 29 de marzo a las 13:30 UTC, y las dispersiones coinciden bastante. Y aquí, esta es una simulación de cómo se dispersa la ceniza en la atmósfera. Aquí la escala es en toneladas por metro cuadrado. Cómo se dispersó a partir, bueno, ya estamos en la fase 2 y 3 a partir del 4 de abril y ya pueden ver cómo después de muchas horas, después de que empezó esta segunda fase pliniana del 4 de abril y se juntó también con la otra, tenemos una dispersión de ceniza bastante notable, bastante importante. El modelo FOL 3D ha sido aplicado aquí en México también para propósitos, bueno, para poder calcular el impacto que la ceniza de una erupción del Popocatépetl podría tener sobre el tráfico aéreo. Sobre el tráfico aéreo no solo de la Ciudad de México, sino también de otros aeropuertos, ¿no?, que podrían ser afectados. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue calcular la dispersión de la ceniza en el caso de una erupción pliniana del Popo, y se calcularon mapas de probabilidad de que esta ceniza supere unos determinados umbrales, considerando diferentes niveles de vuelo. Ahora, lo que sucede con la aviación civil es que los niveles de vuelo, considerar los niveles de vuelo es un aspecto muy importante para poder decir si efectivamente la ceniza puede tener impacto sobre la aviación o no. Los que trabajan en aviación, los pilotos y también, digamos, los centros de protección civil, consideran que hay algunos niveles de vuelos que son responsables o sea, que son importantes para poder detectar si efectivamente hay impacto o no de ceniza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos mapas que consideran el Flight Level 50. El Flight Level 50 corresponde aproximadamente a 1,5 kilómetros en la atmósfera y es el nivel de vuelo responsable por las operaciones de despegue y de aterrizaje. Entonces, aquí las concentraciones de ceniza son muy importantes para poder permitir o no que despegue o aterrice un avión. Entonces, en este caso, como ya les decía al principio, como no hay criterios internacionales universales para poder decir cuál es la concentración de ceniza que se puede considerar como responsable para poder parar el tráfico aéreo, nosotros consideramos los criterios que se adoptaron en 2010. Entonces, en este caso, hemos creado mapas de 2 miligramos de ceniza por metro cubo y de 0,2 miligramos por metro cubo. Y lo que se puede ver es que, obviamente, claro, esta concentración de ceniza tiene una probabilidad, aunque estas son curvas de probabilidad. Aquí tenemos curva del 5%, del 10%, 20%, etc. Y entonces, aún con una probabilidad entre el 5 y el 10% o el 5 y el 20%, una erupción pliniana del Popocatépetl podría afectar también aeropuertos del sur de Estados Unidos. Estos son mapas que se refieren al Flight Level 300 y el Flight Level 300 es un nivel de vuelo responsable es el nivel donde los aviones alcanzan su velocidad de crucero. Entonces aquí si queremos esto es aún más importante porque si los aviones, también los aviones que vienen de quién sabe dónde y quieren aterrizar en la Ciudad de México están en su velocidad de crucero, pues ahí ya podrían ser desviados porque aquí tenemos unas concentraciones que son
concentraciones que se consideran responsables por dañar las turbinas de los aviones y el fuselaje de los aviones. Y obviamente aquí también tenemos afectación en aeropuertos del sur de Estados Unidos. Luego quisimos también hacer una diferencia considerando, digamos, diferentes temporadas del año. Bueno, pues aquí lo que encontramos es que realmente en la dispersión de los vientos no hay una diferencia sustancial aquí en México entre invierno, verano, otoño y primavera. Lo que sí se reconoce es una diferencia entre estación seca y estación húmeda. Entonces, por eso que realizamos mapas que se refieren a estas dos temporadas principales del año. Y también construimos mapas para el Flight Level 50 y el Flight Level 300. Y lo que vemos es que sobre todo en los niveles de velocidad de crucero sí hay una diferencia en la probabilidad de dispersión de concentración de ceniza. Durante la estación seca el alcance de esta ceniza es bastante más grande. Ok, esta fue la primera parte. Ahora vamos a ver cómo se pueden aplicar los modelos numéricos también a otros fenómenos que se relacionan siempre con fluidos. O sea, lo que pasa es que nosotros podemos considerar, hasta las estrellas se pueden considerar como fluidos. Entonces, en este caso, bueno, yo ya que me especialicé en hidráulica computacional, ahorita ya me moví al campo de las inundaciones fluviales, por ejemplo. Entonces, vamos a ver. Este es un trabajo que se acaba de publicar, de hecho, y es uno de los primeros trabajos que tratan de aplicar los modelos numéricos a la evaluación digamos, del peligro de inundación fluvial. Por ejemplo, nosotros nos concentramos en el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo, ¿por qué? Porque el estado de Hidalgo es uno de los estados de la Ciudad de México, como por ejemplo también Tabasco. Es uno de los estados que debido a su posición geográfica bastante peculiar, porque está muy cerca del Golfo de México, es uno de los estados que es más vulnerable a la influencia de fenómenos climáticos extremos. De hecho, este estado desde el 1988 hasta el 2013 ha sido afectado por muchos fenómenos meteorológicos extremos. Y, por ejemplo, en 1999 una depresión tropical causó inundaciones en muchas zonas del estado, provocando daños muy fuertes. Y nosotros nos concentramos particularmente en Tulancingo, porque Tulancingo tiene una situación también bastante peculiar. No solo, claro, se encuentra en el estado de Hidalgo y entonces sí es afectado por fenómenos meteorológicos extremos, pero Tulancingo también se encuentra a pocos kilómetros de una presa, la presa La Esperanza. Ahora, la presa La Esperanza es una de las presas que fueron construidas durante el Plan Benito Juárez. Entonces es una presa que existe desde los años 40, es una presa de enrocamiento, es una presa que no tiene la posibilidad de ser, bueno, es una presa que ya tiene mucho sedimento y no hay la posibilidad de poder quitarle el sedimento, porque es una presa muy antigua y no se construye en ese entonces con estructuras capaces de poder desasolvar, como dicen los ingenieros, de hecho. Y entonces, bueno, claro, esta presa ahorita ya se encuentra al término de su vida útil y ya tiene ya su cantidad de agua, o sea, ya la podemos considerar en situación de, está llena constantemente, a pesar de cualquier tipo de fenómeno meteorológico que pueda ocurrir en esta zona, está constantemente llena. Entonces pueden imaginar cómo ya lluvias pequeñas son capaces de causar el desbordamiento de esta presa. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en 2007, perdón, fue que el huracán Dean causó el desbordamiento de la presa y, claro, el desbordamiento de la presa junto con las lluvias intensas de este huracán llenaron el río que se encuentra arriba de Tulancingo y esto causó inundaciones que provocaron también daños bastante serios en la ciudad, en el poblado.
Entonces, ¿qué hicimos para poder calcular la probabilidad de inundación ahí en Tulancingo considerando el efecto de la presa? Entonces, para empezar, utilizamos un modelo numérico. Este modelo numérico se llama IBER. Es un modelo, luego les explicaré brevemente cómo funciona, es un modelo euleriano también, y se utiliza para flujos turbulentos en superficie libre. Entonces, para empezar, se calcularon las condiciones de entrada para poder utilizar este software. Se hizo un estudio hidrológico de la cuenca de la presa, porque nosotros consideramos que la presa es nuestra condición de entrada, o sea, el desbordamiento de esta presa es nuestra condición de entrada del agua que puede causar las inundaciones en Tulancingo. Y este estudio se hizo en correspondencia de diferentes periodos de retorno. Se obtuvieron diferentes escenarios de inundación y se construyeron mapas de peligro de inundación. Entonces, IBER es un software, como les decía, basado en un esquema numérico de volúmenes finito. Resuelve las ecuaciones de Saint Venant en 2 dimensiones, que son las Shallow Water Equations. Y en este estudio, este software fue utilizado para empezar, para hacer un modelo hidrológico de la cuenca de la presa, es decir, para poder calcular qué cantidad de agua llega a la presa según su propia cuenca y para generar los mapas de inundación. Entonces, para poder calcular cuál es el caudal pico que llega a la presa, para empezar, hicimos una simulación con IBER de precipitación, o sea, simulamos lluvia. Lo que hicimos fue simular una lámina de 1 milímetro de precipitación dentro de la cuenca, que se encuentra aguas arriba de la presa, con el objetivo de obtener principalmente un hidrograma unitario. Básicamente, un hidrograma unitario es un diagrama que nos dice cuál es la variación del caudal en el tiempo. Entonces, esto nos da chance de poder calcular el caudal pico que llega a la presa. Después, este hidrograma unitario, que es el hidrograma que caracteriza la cuenca de nuestra presa, lo utilizamos como referencia para obtener diferentes caudales en relación con los diferentes periodos de retorno. ¿Por qué se utilizan aquí en hidrología los periodos de retorno? Bueno, en vulcanología, para poder hacer mapas de peligro, yo necesito varios escenarios vulcanológicos, varios escenarios de vientos. ¿Okay? Entonces, en este caso yo puedo calcular probabilidades, ¿no? En el caso de la hidrología, los periodos de retorno tienen más o menos el mismo sentido, ¿no? Porque un periodo de retorno es el tiempo que pasa entre 2 fenómenos meteorológicos extremos. Entonces me da una probabilidad de ocurrencia de determinados fenómenos y básicamente es un tiempo que me permite considerar diferentes escenarios meteorológicos, no solo los extremos, sino todos, ¿okay? Dependiendo de cuántos años yo considere como periodo de retorno. Entonces, bueno, esta es la simulación de lluvias. Hubiera puesto un video, era bastante lindo, pero es que ya tengo otros videos y se cargó mucho la presentación. Pero aquí es básicamente la lámina de lluvia que cae en la cuenca. Esta es la cuenca de mi presa. ¿Okay? Entonces, la lámina de lluvia que cae en la cuenca hasta estabilizar el sistema y hasta darme un hidrograma unitario. Como les decía, este hidrograma es un diagrama que me da la variación del caudal en función del tiempo. ¿Ok? Y el pico, el punto más alto, es mi caudal máximo, es mi caudal pico, es el caudal máximo que llega a la presa. Para poder calcular los hidrogramas asociados a los diferentes periodos de retorno, lo que se hace en hidrología es simplemente multiplicar el hidrograma unitario de la cuenca por la precipitación efectiva. Y la precipitación efectiva se obtiene con esta digamos, ecuación muy sencilla, donde P es la precipitación asociada a un determinado periodo de retorno. Las precipitaciones, los datos de lluvia, los datos meteorológicos se obtienen de estaciones meteorológicas cercanas a la cuenca, o sea, a la zona objeto de estudio.
Y estos son los diferentes hidrogramas unitarios que se obtuvieron para los distintos periodos de retorno. Ahora, nosotros utilizamos varios periodos de retorno, que son 5, 10, 50, 100, 500 y 1000. ¿Por qué? Porque cuando, bueno, este es según lo que, digamos, según las directrices de Conagua, porque para poder calcular cuál es digamos, la probabilidad de desbordamiento de una presa y también la probabilidad de inundación, Conagua sugiere estos periodos de retorno. Bien, entonces, obtenidos estos caudales picos, que son mi entrada para mi modelo, para mi software, para el IBER, se realizó la simulación numérica de la inundación en Tulancingo. Ahora, consideramos que estos son, como les decía, son los caudales que llegan a la presa. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo es considerar que el agua que determina la inundación en Tulancingo es el agua que puede desbordar de la presa La Esperanza. Y esto realmente es verdad, porque a partir del 2013 esta presa ya se encuentra, el agua, digamos el nivel de agua ya está a 10 centímetros del vertedor. Entonces ahí ya pueden ver cómo, o sea, ya es suficiente una lluvia de pocos centímetros para poder causar el desbordamiento de la misma presa. Entonces la presa ya se considera en condiciones críticas. Ahora, se construyó, entonces, esta es toda la ciudad de Tulancingo, pero en lo que ven en blanco, creo, como contorno, digamos, es la zona, es el dominio computacional que nosotros consideramos para calcular la probabilidad de inundación. ¿Por qué? Porque ahí es donde se han verificado las inundaciones más intensas en este poblado. Entonces nos concentramos ahí. Y sobre todo, claro, porque en todo el resto de la ciudad ya el efecto de las inundaciones ya no es tan crítico. Entonces se construyó una malla computacional, este es un modelo euleriano, es un modelo que requiere de una malla computacional. Se consideraron diferentes tipos de suelo, porque aquí yo estoy solucionando ecuaciones que necesitan también resolver, considerar cuál es el valor de la fricción en el fondo. Entonces esto yo lo considero con unos parámetros que se llaman parámetros de Manning, que me dicen cuál es la característica del suelo que estoy considerando. Y entonces se realizó un análisis en 2 dimensiones. El tiempo de simulación seleccionado fue de 6 horas, porque ya consideramos con las simulaciones previas que el tiempo para alcanzar el caudal pico es de 5 horas, entonces más 1 hora para poder tener la posibilidad de que el agua escurra por todo el río. Y estos son los valores que arroja principalmente IBER. Estos son valores de altura, de profundidad de agua o de altura, como lo quieran ver, y también de caudal, y en función de los diferentes periodos de retorno. Una vez que obtuvimos esto, teníamos que calcular los mapas de probabilidad de inundación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Y esto también es algo bastante importante, porque en México, bueno, para empezar, IBER, para poder calcular la probabilidad de inundación, tiene sus niveles de inundación, o sea, tiene sus parámetros que ya están implementados dentro del software, que digamos, si el nivel de agua supera 5 centímetros, estamos en una condición de peligro bajo. Si supera, bueno, lo que pasa es que los niveles de inundación considerados en IBER son niveles de inundación que se refieren a la normatividad española. Lo que pasa aquí en México es algo totalmente diferente. Por ejemplo, si nosotros consideramos el ejemplo de Tulancingo, nosotros fuimos a hacer una excursión también en Tulancingo para ver cuál es la condición del poblado, y ahí es bastante complicado poder definir los niveles, o sea, los umbrales, ¿no?, críticos para poder hacer mapas de peligro. Y esto es porque, por ejemplo, las banquetas no son todas iguales en toda la ciudad. O sea, cada quien construye su banqueta como quiere, entonces ahí no se puede utilizar un criterio universal para poder definir cuál es el nivel mínimo o el nivel máximo, ¿no?
Entonces, y esta es la razón por la cual todavía en México tampoco, o sea, no existen mapas, no existen umbrales críticos para poder definir el riesgo de inundación, y todavía no hay muchos trabajos al respecto. Entonces, lo que hicimos nosotros fue considerar que, bueno, dividir la zona urbana de la zona rural, porque también hay que considerar que buena parte de la zona inundada en Tulancingo es zona rural. Pero a ver qué sucede. Si nosotros tenemos 1 metro de inundación y si estamos cultivando arroz ahí, puede ser que hasta le haga bien. O sea, podríamos hasta no considerarlo como un umbral crítico, ¿no? Entonces se tiene que considerar también cuál es la característica del lugar que estamos considerando para calcular los mapas. Entonces en este caso nosotros consideramos la zona urbana que ya se inundó, y como nivel máximo de inundación consideramos el efecto del huracán Dean del 2007, que fue de 1 metro. Y este fue el nivel máximo, y ahí sí hubo daños, ¿no? Y luego en la zona rural consideramos el tipo de suelo y calculamos, según algunas fórmulas que se utilizan en agronomía, cuándo se verifica la erosión de este tipo de suelo, para poder calcular cuál es el daño que puede causar. Entonces, cuál es el caudal crítico para poder, que tenemos que considerar para nuestros mapas, y en este caso consideramos que calculamos un caudal de 0.8 metro cuadrado por segundo. Entonces, estos fueron nuestros niveles de inundación, ¿no? Los niveles que consideramos para hacer los mapas de inundación. Y aquí tenemos mapas de inundación para diferentes periodos de retorno. Obviamente, entre más aumenta el periodo de retorno, la probabilidad de inundación aumenta. Pero ya vimos que efectivamente, según las condiciones actuales de Tulancingo, la probabilidad de inundación es muy alta, los efectos son bastante graves. Entonces, este trabajo, además de haberlo publicado recientemente, también se entregó a Conagua ahí en Hidalgo, y ya lo están utilizando para poder hacer, digamos, obras de contención, obras de mantenimiento de la zona más afectada de Tulancingo. Muy bien. Y ahora espero que no estén demasiado cansados, porque vamos a hablar del último, bueno, realmente les estoy hablando de nada más 3 posibles aplicaciones de la modelación numérica. Yo estoy trabajando ya en otros, también en otros proyectos, pero ahorita vamos a hablar de otro trabajo que también es muy importante, que es un trabajo sobre las corrientes de retorno. Ahora, las corrientes de retorno, y aquí tenemos el autor de este trabajo, mi alumno que se tiene que titular este semestre, pero bueno. Las corrientes de retorno son las corrientes que aquí en México se notan en muchas playas. Son las corrientes responsables por arrastrarnos cuando nos metemos y no nos damos cuenta. Cuando hay olas bastante bajas nos arrastran, no somos capaces de regresar a la costa, y son corrientes bastante peligrosas. Ahora, una corriente de retorno es una corriente normal, se forma en la zona de rompiente, en la zona de surf, es una corriente normal a la playa, y su morfología, bueno, esta es la cabeza de la... Bueno, esta es la línea de costa, la cabeza de la corriente. Entonces, la corriente tiene una dirección, digamos, una dispersión normal a la línea de costa, y su característica es que desarrolla canales de alimentación que son paralelos a la línea de costa, y esos canales de alimentación luego regresan formando fenómenos de socavación de la playa misma, o de la barra longitudinal que se encuentra digamos, mar adentro.
Exactamente lo que regresa perpendicularmente a la costa es un undertow, o sea, una corriente de resaca, y es la corriente que se presenta en dirección contraria al oleaje y es la que se forma entre las olas rompientes y el fondo, y son corrientes generalmente de baja velocidad, pero son las corrientes exactamente responsables por la socavación de la vara longitudinal. Ahora, estas corrientes se pueden formar en diferentes contextos geomorfológicos o en diferentes contextos hidrodinámicos. Las corrientes que usualmente son permanentes dentro de una playa son las corrientes que se forman por la formación de un canal, de un rip channel, y este canal es el canal que se forma dentro de la barra longitudinal por la socavación ejercida por la corriente de resaca. Son asociadas a playas intermedias, entonces básicamente las playas más características que nosotros visitamos. Y los canales de retorno son básicamente importantes por controlar la hidrodinámica de estas corrientes de retorno, porque estos son controlados por la variación de la disipación de energía del oleaje debido a la variación de la profundidad del agua a lo largo de la costa. Ahora, ¿cómo se reconocen las corrientes de retorno? Entonces, las corrientes de retorno se reconocen así, como ven, o sea, son zonas en las que, aquí tenemos las olas rompientes, entonces nosotros podemos reconocer fácilmente las olas, pero hay zonas en las que ya no vemos el rompimiento de la ola, o sea, no vemos la espuma de la ola, y usualmente es cuando nosotros mismos decimos, bueno, ahí me voy a meter porque no hay una ola y no tengo miedo, ¿no? Y estas se encuentran, por ejemplo, muchísimo en la zona en la costa de Oaxaca, en Puerto Escondido, en Huatulco. Entonces, estas son exactamente las zonas más peligrosas donde no se tienen que meter a nadar, ¿ok? Es mejor que se metan donde hay olas, ¿ok? Bien. Bueno, como les decía, estas corrientes se pueden reconocer en muchas playas y son responsables por causar muchas muertes, muchos ahogamientos. También aquí en México esto sucede, pero no ha causado, digamos, mucha sensación como en Costa Rica. De hecho, en Costa Rica, las corrientes de retorno se consideran como la segunda causa de muerte del país después de accidentes en coche, estradales. Entonces, es por esta razón que el Instituto de Oceanografía de Costa Rica me acercó para pedirme ayuda en hacer la modelización numérica de estas corrientes para poder un día utilizar, poder hacer mapas de peligro que caractericen las varias playas de Costa Rica y también para hacer, claro, advertencia pública, porque lo único que se tiene en este momento en Costa Rica, pues claro, o sea, son los salvavidas y son los varios carteles que indican que hay peligro en la playa, pero o sea, aún así la gente sigue metiéndose y no considera realmente el peligro relacionado con estos tipos de corrientes. Y de hecho, bueno, aquí tenemos un pequeño mapa de las playas de Costa Rica y aquí tenemos también una estadística de muertes debidas a ahogamientos a partir del 2001 hasta el 2016. La zona más crítica, que se considera más crítica en Costa Rica, debido, digamos, a la formación de estas corrientes, es la zona del Pacífico Central, es la zona que ven aquí en rojo, aquí en rojo, y es la zona donde se ha verificado el mayor número de muertes. Pero, a ver, digamos que el número de muertes no solo depende de la intensidad o de la peligrosidad de la corriente de retorno en sí, sino también de la cantidad de gente que puede frecuentar este tipo de playa. Y digamos que la zona del Pacífico Central y en particular la región de Punta Arenas es una zona particularmente frecuentada y en Costa Rica por su cercanía con la capital, con San José de Costa Rica, y también porque tiene playas que son de muy fácil acceso. Entonces ahí tenemos un tipo de turismo internacional y también local. Entonces esta es la razón por la cual se verifican muchas muertes. Y aquí tenemos unos ejemplos de los carteles de precaución que se ponen ahí, que obviamente no muchos toman en cuenta. Nosotros en nuestro trabajo nos enfocamos en una playa de esta región de Punta Arenas, que es la playa Bejuco. Ahora, esta playa, consideramos esta playa por una razón
principal, que es que en esta playa hay corrientes de retorno que son permanentes. A pesar de que no sea una playa muy frecuentada, porque hay otras que, bueno, que tienen, digamos, también instalaciones turísticas, entonces son más frecuentadas que estas. Esta es más de turismo local, pero aquí se detectan corrientes de retorno permanentes, entonces fue una zona de estudio muy buena para nosotros para poder estudiar numéricamente un fenómeno de este tipo que todavía no se ha hecho, digamos, desde el punto de vista numérico. Entonces, ¿qué hicimos? Para empezar, hicimos un trabajo de campo. O sea, mi alumno fue a Costa Rica un semestre y en colaboración con el Instituto de Oceanografía de la Universidad de Costa Rica y también con la Protección Civil, con la Cruz Roja de Costa Rica, realizaron primero un estudio batimétrico de la playa, objeto de estudio, utilizando una ecosonda. Y esta fue una campaña de varios días y nos dio la posibilidad de poder tener también la batimetría, ¿no? la morfología de la playa. Y este es el recorrido que realizó mi alumno en barco para poder obtener la batimetría. Después, la otra campaña, también muy importante, es una campaña de medición de la trayectoria y de la velocidad de las corrientes de retorno. Ahora, para poder hacer un trabajo de este tipo es algo bastante complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, para hacer esto se utilizan métodos de análisis de campo lagrangianos. Básicamente lo que se hace es meter medidores, como por ejemplo GPS al mar, utilizando unos flotadores. Y en este caso, con esos GPS nosotros podemos tener estos flotadores, obviamente se dejan llevar por la corriente y el GPS nos da la señal que nos indica la posición y la corriente de retorno y también somos capaces de poder calcular la velocidad de estas corrientes. Pero esto es algo que no es tan sencillo, porque en la zona de rompiente las olas son muy fuertes, se puede perder la señal, se puede perder el medidor mismo, se puede estropear, etc. Entonces, en este caso, ¿qué se hizo? En Costa Rica, como también son muy artísticos, lo que decidieron fue meter gente a nadar, o sea, fue meter nadadores expertos de la Cruz Roja costarricense en el agua con sus flotadores y con unos instrumentos GPS conectados a una cosa que se llama collar de perro, y realizaron diferentes lanzamientos. Entonces, básicamente a esta gente, ¿qué se les decía? Se les decía que se dejaran flotar en el mar hasta llegar, digamos, a la zona donde se verifica la deriva litoral y básicamente ya salen de la zona de corriente de retorno, y después una lancha los rescataba y los regresaba a la playa. Es verdad, te digo, sí es muy artístico, porque, digo, eso es algo muy interesante, porque nos da la posibilidad de no perder el instrumento, porque si perdemos el instrumento perdemos el nadador. Pero lo que sucede realmente es que, y no solo, y también da la posibilidad de simular la potencial persona atrapada por la corriente. Lo que sucede para nosotros los modelistas después es que hay algunos problemitas, porque uno no puede controlar realmente que la persona que metimos a nadar no se movió para nada. O sea, si yo aunque fuera un nadador experto, con una ola fuerte, yo por lo menos así haría, y esto obviamente hace que la medición no sea, puede tener algunos problemas, vaya, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que se realizaron efectivamente, para evitar esto y para poder tener un margen de error un poquito más bajo, se realizaron diferentes lanzamientos con 3 personas que se llamaron Einstein, Clinton y Newton, aquí también lo artístico de Costa Rica. Y se detectaron diferentes trayectorias de las corrientes de retorno. Aquí en esta imagen pueden ver, tenemos 3 tramos, ¿no? Tramo 1, tramo 2 y tramo 3. El tramo 1 es el tramo que realmente se refiere a la corriente de retorno. El tramo 2 es el tramo de la deriva litoral, y el tramo 3 es ya cuando los nadadores empezaban a nadar para acercarse a la lancha y para poder ser rescatados. Y aquí en esta gráfica tenemos las velocidades de nuestros derivadores humanos, como así les llamaron.
Para poder modelizar numéricamente lo que hicieron estas personas, utilizamos ahora un modelo lagrangiano. Es un modelo SPH, es un modelo de partículas suavizadas que resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes discretizándola según funciones de interpolación integral. Básicamente lo que sucede es que con una notación lagrangiana, cualquier tipo de función, que en nuestro caso le llamamos ADR, se puede describir con una interpolación integral, donde los elementos fundamentales son W, que es una función de ponderación que se llama kernel, y H, que es la longitud de suavizado. Básicamente lo que hace un modelo lagrangiano es discretizar el fluido como un conjunto de partículas. Entonces la precisión en mi modelo me la da la longitud de suavizado. Básicamente, entre más pequeña sea la distancia entre las partículas, entre la partícula donde yo estoy calculando las propiedades y todas las partículas vecinas, mejor es el resultado de mi simulación. Ahora, para poder describir la ecuación de cantidad de movimiento, el código considera un enfoque basado en diferentes términos difusivos. Podemos tener una viscosidad artificial, una viscosidad laminar, que se junta a un modelo de turbulencia a escala de subpartícula. Y para calcular las variaciones de densidad utilizamos obviamente una ecuación de continuidad. Una de las asunciones, digamos, más críticas de un modelo de este tipo es que el fluido se considera débilmente compresible. ¿Esto por qué? Porque nos da la posibilidad de que la densidad del fluido no cambie mucho. Entonces, en este caso, podemos utilizar para calcular la variación de presión, podemos calcular una ecuación de estado en vez de utilizar una ecuación de Poisson. ¿Esto por qué? Porque utilizando una ecuación de estado, el tiempo de cómputo, el tiempo de cálculo disminuye muchísimo. Pueden entender cómo, considerando el fluido como un conjunto de partículas, el tiempo entre más partículas yo tenga, entonces más resolución yo le dé al problema, mayor es el tiempo de cómputo. ¿Okay? Entonces un modelo de este tipo la verdad que tiene un tiempo de cálculo bastante grande en comparación con el modelo Iber que les enseñé hace rato. Entonces, para poder simular nuestra playa, ¿qué hicimos? Para empezar, construimos la geometría de nuestro modelo y estas son las secciones longitudinal y en plano de la playa. Obviamente, de todo el recorrido que vieron que hizo el barco para poder calcular la batimetría, nosotros nos enfocamos en la zona donde se detecta la corriente de retorno. Y ya tenemos, digamos, una geometría bastante grande. Las condiciones de entradas, muy importantes, o sea, consideramos una profundidad de agua de 10.20 metros que corresponde a la profundidad máxima de mi batimetría más 2 metros y 20 que es la altura de marea calculada el día que se realizó el experimento. Para poder generar el oleaje utilizamos un pistón, como se hace en un experimento de laboratorio. Y este pistón se mueve según un espectro de energía, que es el espectro de Jones-Swap, y es un espectro, digamos, bastante completo y sobre todo que nos da la posibilidad de utilizar como únicos parámetros de entrada la altura de ola significante y el periodo del oleaje que nosotros tenemos en el día de nuestro experimento. Entonces, estos son los parámetros que utilizamos numéricos para hacer nuestra simulación y aquí tenemos algunos resultados. Bueno, a principio de la simulación, aquí es cuando se empieza en el primer time step, en el time step 10 segundos es cuando se empieza a formar el oleaje, cuando se empieza a mover el pistón. Después aquí ya el oleaje se está acercando a la playa y más o menos en el time step 70-80 es cuando ya el oleaje llega a mi playa y regresa, entonces el sistema se empieza a volver estable, ya tengo un oleaje bastante estabilizado y ya a partir del time step 180-200 ya tenemos la formación de los primeros fenómenos de reflexión y refracción en la playa, que es algo bastante bonito de ver y de hecho aquí este es un video de mi simulación.
Aquí tenemos, como pueden ver, aquí se forman todos los primeros fenómenos de reflexión y de refracción en la playa. Bueno, yo les digo que esta es la primera vez que se utiliza un modelo SPH para poder simular un caso real, una playa real. Un modelo SPH se ha utilizado ya en pasado para simular corrientes de retorno, pero basado en un experimento de laboratorio. Se forman las corrientes de retorno a partir más o menos del minuto 3. Bueno, después. y bueno, y es cuando ya vemos, o sea, estas bandas son bandas de magnitud de velocidad. Entonces, lo que sucede es que, esto probablemente se ve mejor aquí tenemos que, bueno, aquí ya tenemos la formación de las corrientes de retorno. Estas bandas de velocidad son bandas de velocidad más alta, pero como yo les decía, cuando el oleaje pasa por la corriente de retorno, pasa, digamos, por la barra longitudinal, ahí es donde tenemos el rompimiento del oleaje. Cuando regresa, debido al fenómeno de reflexión con la costa, del oleaje con la costa, regresa con una disminución de velocidad justamente dentro del canal de retorno. Y aquí es donde no se aprecia, pero estas son velocidades más altas, aquí tenemos más bajas y otra vez más altas. Entonces ahí es donde estamos pasando exactamente por el rip channel, donde se está formando nuestra corriente de retorno. Entonces, lo que hicimos fue comparar, detectar los puntos de los GPS de nuestros derivadores humanos, obviamente después de haber hecho un filtro bastante grande de todos los lanzamientos y haber detectado cuál fue el nadador que se movió menos, y muestreamos dentro de nuestras simulaciones numéricas los puntos que corresponden a las posiciones de los GPS a lo largo de toda su trayectoria en la corriente de retorno y comparamos las velocidades. La verdad que el resultado es bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, tenemos una muy buena comparación considerando que cuando se utiliza un modelo numérico para simular un fenómeno natural, se tiene que considerar los tipos de errores que se pueden tener. Aquí tenemos errores aleatorios y errores epistémicos. Los errores aleatorios son los errores que se deben a la naturaleza, bueno, a la naturaleza del fenómeno que estamos considerando, ¿no? Y los errores epistémicos son los errores que se deben al carácter incompleto de los datos que podemos tener en el campo, así como en los resultados de nuestras simulaciones numéricas. En nuestro caso, aquí tenemos que los datos de campo tienen sus errores debidos a que, por ejemplo, el GPS en algún momento no detecta el punto, pero digamos que en este caso ya el filtro es de los datos GPS mejores, pero aquí tenemos el error muy grande de los nadadores, ¿no? No sabemos en cuál momento los nadadores no han querido acelerar. Pero digamos que en buena parte de nuestras simulaciones hemos obtenido resultados muy buenos. Lo que vemos aquí es que es una cosa bastante interesante. Es la parte final del trayecto recorrido por los nadadores. Tenemos que digamos, el andamiento de la curva es exactamente el mismo, pero tenemos velocidades más altas de los nadadores. Eso quiere decir que ya estaban a punto de salir en la deriva litoral y ya empezaron a nadar, ¿no? Entonces tenemos una aceleración por parte de ellos. Pero la diferencia también de velocidades, de velocidades promedios, digamos, es inferior al 20%, y esto, comparando un modelo numérico con unos datos de campo, es un resultado bastante bueno. Finalmente, para poder ver qué tipo de implicaciones puede tener este trabajo sobre digamos, la evaluación del riesgo, decidimos, para empezar, como primer step, después ya haremos más simulaciones, decidimos hacer simulaciones dentro de esta misma playa, pero considerando estaciones diferentes del año. Entonces aquí otra vez hemos visto, bueno, Costa Rica, la zona esta del Pacífico Central es una zona caracterizada por un clima tropical húmedo. Entonces aquí las estaciones no existen, menos que en México. Entonces tenemos una estación seca que es muy corta, y una estación húmeda que es muy larga y bastante intensa. Y también la distribución de los vientos, dependiendo de estas dos estaciones, es muy diferente. Entonces aquí lo que sacamos fueron valores, bueno, ya no les voy a aburrir con esto, sacamos valores de altura de ola y periodo de ola
más frecuentes en las estaciones secas y húmedas, y calculamos y hicimos simulaciones para ver qué cambia, ¿no? con el alcance de las corrientes de retorno y también con sus velocidades, porque es bastante importante para poder decir a la gente cuál es la estación más crítica, ¿no? Y estas son las simulaciones que tenemos de la estación seca en algunos time steps, cuando ya se forman las corrientes de retorno, y eso es lo que tenemos en la estación húmeda. Lo que sucede es que efectivamente en la estación húmeda tenemos intensidades de velocidad de estas corrientes que son más altas, y también tenemos que los alcances también, o sea, la dispersión de esta corriente es más grande. O sea, lo que hace esta corriente durante la estación húmeda es arrastrar a la gente mucho más mar adentro respecto a lo que sucede en la estación seca. Entonces, este es el primer, digamos, es el primer trabajo computacional que se hace sobre este tipo de corriente enfocado a una playa real, y esperamos poder tener la posibilidad, como se esperan de hecho los de Costa Rica, de poder hacer que este método sea operacional para poder dar advertencias públicas y poder comunicarle a la gente cuál es el peligro relacionado con este tipo de corrientes. Bueno, yo ya terminé con mis aplicaciones, sin olvidar que, claro, la matemática es muy importante, chicos, alumnos sobre todo, para describir la naturaleza. Muchas gracias.